A ver, cuando pensamos en el Renacimiento, casi siempre nos viene a la cabeza el arte, la ciencia, ese resurgir de la cultura clásica, ¿verdad? Pero, ¿y si hubiera algo más? Una corriente secreta, una sabiduría muy antigua que también volvió a salir a la luz y que de hecho ayudó a encender toda esa llama? Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa historia oculta. Para entenderlo todo, vamos a empezar por el principio, el misterio de los orígenes del Renacimiento. Luego veremos cómo dos corrientes de conocimiento muy antiguas chocaron, por así decirlo, y dieron a luz a la cábala cristiana. Conoceremos a su figura más polémica, Pico de la Mirándola. Seguiremos la pista de cómo se extendió su doctrina y al final veremos el legado tan complejo e inesperado que nos dejó. Venga, vamos con esos orígenes secretos. ¿Cuál fue la verdadera chispa que prendió la mecha del Renacimiento? ¿Hubo algún conocimiento oculto detrás de todo? La historia que nos cuentan siempre es la misma. Pero lo que no se suele mencionar es que por esa época, en los siglos XV, XVI, XVII, ya circulaban por Europa varias corrientes de una tradición secreta. La idea es que todo un flujo de conocimiento esotérico y místico que había estado suprimido durante mucho tiempo fue en realidad un ingrediente clave para ese cambio cultural tan brutal que estaba a punto de llegar. Claro, este conocimiento no apareció de la nada. Regresó a Europa a través de dos grandes corrientes, como dos ríos de sabiduría que, sin saberlo, estaban a punto de confluir y de liarla bastante. Estos dos canales eran muy distintos. Por un lado tenemos la vía de los templarios. Estos caballeros, iniciados, se pasaron casi 200 años en Oriente y se trajeron de vuelta un montón de conocimiento secreto que fueron difundiendo entre las familias nobles. Ojo, que no es ninguna casualidad que el sur de Francia, que era su bastión, fuera también el epicentro de los cátaros y que justo allí apareciera en 1176 el Sefer Bajir, un libro cabalístico clave. Y por otro lado la vía Umeya. El califato de la península ibérica se convirtió en el guardián de toda la sabiduría de Alejandría, alquimia, astrología, todo eso que la ortodoxia cristiana había prohibido. De hecho, los primeros libros de alquimia que se vieron en Europa eran traducciones de textos árabes de la Biblioteca de Córdoba. Y aquí está la clave de todo. No fue una corriente o la otra, no. Fue la confluencia de estos dos ríos, uno místico y guerrero, el otro científico y erudito, lo que preparó el terreno. Este choque de ideas creó un ambiente intelectual único, el caldo de cultivo perfecto para que naciera algo completamente nuevo y radical. Y de esta mezcla nació algo, pues eso, nuevo, la cábala cristiana. Una reinterpretación súper atrevida de ideas muy antiguas. Vale, pero ¿qué es exactamente la cábala cristiana? El historiador Gershom Scholem lo define muy bien. Es básicamente un grupo de eruditos cristianos que cogen los conceptos místicos del judaísmo, o sea, la cábala, y los usan para interpretar su propia fe. Lo que buscaban era darle un empujón al dogma cristiano usando las herramientas y el lenguaje de otra tradición mística. El método que usaron es fascinante. Cogieron el concepto central de la cábala, las 10 Sefirot, que son como emanaciones divinas, y lo adaptaron. Las 3 de arriba del todo las identificaron con la Trinidad, pero fueron mucho más allá. La Séfira llamada Bina, que significa entendimiento, la asociaron a la Virgen María, elevándola a un nivel casi divino. ¿El resultado? Pues que transformaron muy sutilmente la Trinidad en una especie de creador, Dios Padre y Diosa Madre. Un concepto que, por cierto, se parece mucho más a las ideas gnósticas que buscaban un conocimiento divino más directo. Y claro, en el centro de toda esta tormenta intelectual tenía que haber una figura clave, un hombre que lo encendió todo, Giovanni Pico de la Mirándola, un joven rebelde que tuvo la osadía de intentar sintetizar todo el conocimiento humano. La vida de Pico fue corta, pero explosiva. Con poco más de 20 años va y escribe sus 900 tesis, un intento brutal de unificar toda la filosofía y el misticismo del mundo. La reacción de la Iglesia fue, como era de esperar, inmediata y salvaje. Al año siguiente el libro es condenado y se gana el dudoso honor de ser el primer libro impreso prohibido en todo el mundo. A Pico lo juzgan por herejía, lo excomulgan y tiene que salir por patas, aunque al final lo pillan. Consigue encontrar refugio en la Florencia de los Medici, el corazón del Renacimiento. Pero su vida acaba de forma muy abrupta en 1494, envenenado con arsénico, unas circunstancias que a día de hoy siguen siendo un misterio. Para que nos hagamos una idea de la que se lió, solo hay que leer lo que dijo el propio Papa Inocencio VIII. Calificó la obra de, en parte herética, escandalosa y que favorecía artes que son enemigas de la fe católica y de la raza humana. Esto no era una simple discusión entre teólogos, ¿eh? Para la Iglesia, las ideas de Pico eran una amenaza existencial, en toda regla.
Pero claro, aunque consiguieron silenciar a Pico, no pudieron silenciar sus ideas. Esta doctrina secreta no solo sobrevivió, sino que encontró la manera de expandirse por otros caminos. El eslabón clave fue un hombre llamado Johann Reuchlin. Era un erudito alemán que conoció a Pico en Florencia y, vamos, se quedó alucinado con sus ideas. Se convirtió en el principal responsable de llevarse la cábala cristiana al norte de Europa y así aseguró que sobreviviera, dándole un nuevo centro de operaciones en Alemania. Reuchlin fue más allá y desarrolló un sistema filosófico totalmente cabalístico. Él decía que la historia se dividía en 3 grandes edades, y cada una estaba marcada por la revelación de un nombre de Dios. Primero, la edad natural, en la que Dios se le reveló a Abraham como Shaddai, el Todopoderoso. Después, la edad de la ley, como Moisés, donde el nombre revelado fue el tetragramatón, las 4 letras Yod, He, Vav, He. Y por último, la edad de la gracia, la era cristiana. Aquí, el nombre divino pasa a ser el pentagramatón, de 5 letras porque se le añade la letra Shin en medio, creando YHSVH, que se pronunciaría Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, una jugada maestra. Y todo esto nos lleva a un legado increíblemente complejo y, sobre todo, lleno de ironías. Un giro de guión totalmente inesperado en la historia de las religiones. Aquí está lo más fuerte de todo, la gran ironía. Fueron estos pensadores cristianos los primerísimos en publicar y difundir masivamente por toda Europa textos esotéricos judíos. En una época de intolerancia máxima demostraron un respeto casi inaudito por la tradición mística de otra fe. Su idea de una priscatología, una especie de teología primordial que está en la base de todas las religiones, fue absolutamente revolucionaria. Y al hacer todo esto sin saberlo, sentaron las bases para gran parte del esoterismo occidental que vendría después. Y con esto llegamos a la pregunta final, una que sigue resonando hoy. ¿Esta gente, Pico, Reuchlin, eran de verdad cristianos devotos, que vieron en la cábala una forma de profundizar en su fe, o eran en el fondo ocultistas que encontraron una manera muy ingeniosa de promover una tradición secreta, vistiéndola con ropajes cristianos para, básicamente, no acabar en la hoguera? Es una pregunta que nos obliga a replantearnos las verdaderas intenciones detrás de uno de los capítulos más extraños y fascinantes de todo el Renacimiento.